Gusto de saludarles, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Siempre es grato tener un espacio donde podamos compartir la palabra del Señor y llegar más allá de las cuatro paredes que son la iglesia local. Es cierto que los hermanos que nos congregamos en la iglesia, en la asamblea, nos reunimos ahí para adorar, para compartir la palabra, para cantar al Señor y bendecir su nombre, orar los unos por los otros. Y así, desde la mirada, desde el ángulo como se desarrolla el culto, el servicio al Señor, es bueno estar juntos. Pero también es bueno tener esta instancia para compartir la palabra del Señor en este precioso día. Quiero invitarlos a leer el texto de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. Génesis 12, versículos 1 al 9, que dicen así: Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Manre. El cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se paró, se posó de allí, en el monte de oriente de Betel, y plantó una tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a considerar en este día el título de este mensaje: Abraham, serás de bendición. Abraham, serás de bendición. Abraham, de acuerdo a la genealogía, de acuerdo al contexto de sus parientes, el texto de Génesis dice que él era hijo de Taré. Bien, al mismo tiempo vivió muchos años allí en este lugar de la ciudad de Ur de los Caldeos. Ahora, el pasaje que hemos leído nos presenta algunos alcances de lo que realmente es la bendición, o lo que fue y lo que sería para nosotros en este tiempo la bendición del Dios Todopoderoso sobre su vida. En primer lugar está el mensaje divino. Es Dios quien se reveló, es Dios quien le habló, es Dios quien se dio a conocer a Abraham, y de esta forma Abraham, Dios le había dicho antes que él tenía que salir de, en este caso, de su tierra, que era Ur de los Caldeos, a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Al mismo tiempo le dice que Dios va a ser una nación grande. Esto es algo maravilloso, es único, es singular, el que el Dios Todopoderoso se haya revelado a Abraham, y de esta forma su vida cambió radicalmente. Ya no sería la persona que vivía ahí en Ur, dedicado a la ganadería, a la agricultura, sino que ahora vendría a ser una persona que Dios tenía un plan con él. Esto mismo nos tiene que ocurrir a nosotros. Es Dios quien nos habla constantemente, es el Señor que se revela hoy día a través del Evangelio de Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios quien nos habla a nuestro corazón,
Y de esa forma podemos tener una convicción clara de que Dios nos ha hablado y que Él está dirigiendo nuestras vidas en su plenitud. Así también a Abraham, Dios le mostraría una tierra. Ahora, me llama mucho la atención dentro de la lectura previa al pasaje que Abraham tiene tiene que ver con uno de los hijos de Noé, en este caso de Sem. Y el Señor le dice que le va a dar la tierra de Canaán. Y Canaán viene de uno de los hijos también de Noé, que es Cam. Entonces, ¿cómo el Señor de una u otra forma planea, observa, dirige y reorienta la vida de este hombre para que pueda ser bendecido con esa propiedad de esa tierra? Haré de ti también, le dice, una nación grande. Te bendeciré. En muchas ocasiones he oído, escuchado, estudiado el tema de la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que realmente significa esta bendición? Ahí en el libro de Números, quiero que lo leamos, voy a ir a buscarlo, el libro de Números, donde el Señor le habla a Moisés, el cómo él tiene que bendecir al pueblo de Dios. Era la responsabilidad de los hombres del Señor que tenían que entregarle la bendición al pueblo de Dios. Y eso está allí en Números, capítulo 6, los versículos 22 al 27. Quiero que usted ponga mucha atención, lo voy a leer. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El hecho de que el Señor haya hablado a Moisés, también a Aarón, que eran las personas que en ese tiempo histórico Dios estaba usando para sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto, que estuvieron cautivos 430 años, y más adelante el Señor les liberta y se forma esta dualidad de Moisés como profeta, como caudillo, como libertador, y su hermano Aarón como el gran sumo sacerdote. Y después está esta línea de los sacerdotes que vienen de la tribu de Leví. Y son ellos los que tienen que ministrar las cosas sagradas y entregar o impartir la bendición al pueblo de Israel. La clave está en que la bendición se encuentra en el Señor, en el Señor, en Dios mismo. Muchas veces, por razones de pecados, de maldiciones, de hechos perversos que algunas personas han hecho, lo que han traído sobre su vida ha sido la maldición, la ruina, el desastre, el quebranto, la destrucción. Pero la obediencia al Señor, la fidelidad, la constancia, la santidad, el buscar al Señor cada día, el Señor va a mostrar su bendición. Y en este sentido, el pasaje de Números es claramente una alusión a cómo impartir la bendición de parte del Señor hacia los hermanos de una congregación. Es el pastor, es el ministro de Dios, es el don de Cristo quien tiene la responsabilidad de impartir la bendición hacia quienes realmente son sus ovejas, son sus discípulos. Bien, y es eso lo que el Señor le ha dicho en este caso, volviendo acá a Abraham: te bendeciré, ¿ve? Te bendeciré. ¿Quién es el que dice? Dios dice: te bendeciré. Al mismo tiempo dice: engrandeceré tu nombre.
El nombre que le puso Taré a su hijo Abraham fue Abram. Pero cuando el Señor se reveló a él, a su vida, le dice que se llamará Abraham, que significa padre de multitudes, padre de multitudes. Hoy día, de acuerdo a la revelación bíblica, Abraham es el padre, en este caso, del pueblo de Israel, porque Abraham con Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac se casó con Rebeca y nacieron dos hijos, Esaú, como también Jacob. Y de Esaú vienen los pueblos arábicos, palestinos, toda esa región de ahí, de Israel al norte, ahí está, en este caso, esos pueblos, esas etnias, que hoy día hay muchos conflictos bélicos, pero en el fondo estos son hermanos. Y obviamente que del pueblo de Israel están los 12 hijos que tuvo Jacob. Y el Señor, cuando se muestra a Jacob en el desierto, Dios le dice que ya no se va a llamar más Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Queridos hermanos, la bendición de Dios está en Dios. La bendición está en Cristo. El engrandecimiento o el conocimiento o el que una persona sea conocida en el contexto eclesiástico más que otros en el concepto también nacional o internacional, tiene que ver con el Señor. Es el Dios que engrandece. La Escritura dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exaltará, nos honrará, nos bendecirá, nos prosperará. También dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero aquí que pensemos en esto. Si el Señor nos ha bendecido integralmente, no solamente con recursos, sino que también nos ha dado su paz, nos ha dado su salvación, el perdón, nos ha enseñado a cómo vivir correctamente la vida, ha hecho que en nosotros Dios está cada día trabajando con nosotros para que en nuestra vida se refleje el Señor Jesucristo. Bien, en segundo lugar, están los alcances del mensaje. Aquí en Génesis veamos algunos pasajes que se relacionan con la bendición. El primero de ellos está allí en Génesis 27. Vamos a buscarlo. Génesis 27, versículo 29. Dice, sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Este pasaje está en el contexto cuando Esaú con Isaac tienen un conflicto allí y Isaac bendice a Jacob en vez de haberlo bendecido a Esaú. Esaú era el primogénito, Jacob era el segundo hijo que estaba en el vientre de la madre, y allí el Señor determina que nazca primero Esaú y después nació Jacob. Y en ese tiempo era muy importante el valor de la primogenitura, pero la mamá, frente a toda una situación de este tipo, pensando que Jacob no iba a tener herencia, se hizo una estrategia, una técnica, una metodología para lograr que, en este caso, su hermano Jacob tuviera la bendición y no Esaú, y Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. No valoró la condición, la posición o lo que Dios pudo haber hecho con él, sino que lo menospreció. Pero aquí la bendición llegó a la vida de Jacob. Sírvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Otro de los pasajes en la Escritura está en Éxodo 23.
Éxodo 23. Vamos a ver este pasaje. Éxodo 23, versículo 22. 23, versículo 22. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré, a los que te afligieren. Estas son promesas del Señor de cómo Dios envió su ángel para proteger, para cuidar al pueblo del Señor en todo el peregrinar, en toda la vida terrenal. Dios los protegería y cuidaría de ellos. La bendición del Señor implica eso también. En Números 24:9 tenemos otro pasaje más. Números 24:9 dice, se encorvará para echarse sobre él como león y como leona. ¿Qué lo despertará? Bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Este pasaje alude contextualmente a dos personas importantes, Balaam y Balac. Balac contrató a Balaam, que era un profeta de ese tiempo, parece que no era muy bien derecho, para que maldijera al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios colocó en la boca de Balaam que en ningún momento maldijera, al pueblo de Israel, porque Dios lo había bendecido. Y cuando Dios decide bendecir a alguien, nadie podrá maldecirlo. Cuando Dios decide abrir puertas en un lugar, nadie puede cerrar. Hay un pasaje que dice también, en Isaías dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos del Altísimo. Como el Señor, Dios Todopoderoso, cuida de sus hijos, de sus siervos, y les da conforme a lo que Dios quiere darles. Bien. Otro pasaje está en Hechos 3. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 3. Lucas, como teólogo, historiador, uno de los discípulos que acompañó al apóstol Pablo en todo su ministerio misionero, escribe sobre esto allí en Hechos 3:25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, en tu herencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante cómo Dios había bendecido a Abraham, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a Israel, y está bendiciendo a quien Dios quiere bendecir. Pero acá se amplifica la bendición que en Abraham, en el pueblo de Dios, Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra. Pero aquí hay algo más importantísimo, un poco más adelante. En Gálatas 3:8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, va a identificar quién es la persona que bendice o a través de quién la bendición de Dios llega a esas personas. Gálatas 3, versículo 8. Dice, voy a leer el versículo un poquito antes. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí está, ¿ves? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las
naciones. ¿Cuál entonces es la bendición del Dios Todopoderoso para toda la familia de la tierra? ¿Sabe cuál es? La justificación por la fe en Jesucristo. Tiene que ver en un sentido con cosas terrenales, sí, pero no está allí la bendición determinada o solamente el significado restringido en ese lugar. Porque hoy día hay gente que tiene mucho dinero, pero son narcotraficantes. Hay grupos religiosos que tienen muchos lugares, palacios, templos, que pueden ir a cualquier parte del mundo, pero no significa que la bendición esté allí. La bendición del Señor es la justificación por la fe en Jesucristo el Señor. Después, un poquito más adelante, voy a leer aquí en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar ni añadirle. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente entonces de Abraham? Cristo Jesús. ¿Cuál es la bendición de Dios para Abraham? La justificación por la fe. ¿Cuál es la bendición de Dios para nosotros? Es la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto digo pues, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Bendecir, justificar, salvar a toda la humanidad. Ahí está. Entonces, cuando usted diga: Señor, bendíceme, ¿qué está diciendo realmente? ¿Qué es lo que está pidiendo realmente? No hay duda que el Señor Dios Todopoderoso, el plan que Él tiene es salvar a toda la humanidad. Y fue nuestro Señor Jesucristo que vino desde los cielos a esta tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Y si nosotros creemos en Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ahí está la bendición de Dios. Porque la bendición significa la justificación por la fe en Jesucristo. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Señor está allí, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Señor, porque la bendición que partió cientos, miles de años antes, cuando usted se reveló y le habló a Abraham, más tarde, Señor, caminó, avanzó y llegó hasta la plenitud cuando usted vino, Señor Jesús, a este mundo como un niño, creció, murió en la cruz, resucitó, fue ascendido, y hoy día todos los hombres pueden oír y escuchar este mensaje de salvación, porque la bendición de Dios está en la justificación por la fe y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que tú le abras los ojos a los ciegos, no solamente ciegos físicamente, sino espiritualmente, Señor. Usted abra el velo, rompa el velo, abre los ojos, Señor, ya que solamente tu poder lo puede hacer. Y bendícenos cada día para comprender, para hablar de este precioso mensaje de salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.